nombre y es familiar usted de Mayela? Una coincidencia que nos encontramos aquí. Entonces, como saben, este tema que ha sido tendencia en los últimos días, este tema en donde han estado involucrados esos personajes que ahora los identificamos como los chochólogos o los chocholocos, de los cuales ya habíamos hablado hace algunos meses, y que sí, efectivamente lo único que mencionamos es que definitivamente lo único que tenían era pura verborrea. Y para los que no les quede claro, bueno, pues mi tía Mona ya ha platicado a qué nos referimos con eso de verborrea. Y si no les queda claro, pues nos referimos a que es como si todo lo que tuvieran que desechar en la taza del baño, por alguna razón les saliera por el hocico. Y que había un segmento de la población bien específico al que le encantaba tragarse todo eso. Entonces, tenemos por ejemplo el caso de Mayela Laguna, donde pues resultó que se involucró con estas personas. Y cabe mencionar que cuando decimos que cómo es posible que alguien no se diera cuenta de lo que pretendían esos personajes, como tal no nos estamos refiriendo a las personas que se involucraron con ellos, a las personas que resultaron ser las víctimas, como en este caso Mayela Laguna. ¿Por qué? Pues porque Mayela Laguna, al igual que otras personas que han hablado, son personas que tuvieron una cercanía mucho mayor, personas que compartieron con ellos información confidencial, que compartieron datos mucho más sensibles y que además fueron aislados para que de esa manera solamente confiaran en lo que ellos mencionaban. Lo que sí está interesante es de todas las demás personas que pueden ver todo esto desde afuera, o que pudimos ver todo desde afuera, y que se creyeran que pues esos personajes con su verborrea realmente estarían aportando algo para los casos. Ahí sí estaría muy interesante. Así que si me preguntan a mí en este caso por qué eligieron el caso de Mayela Laguna, bueno, pues primero porque representaba el escenario adecuado para sus propósitos. Y no, lógicamente sus propósitos no serían como que hacerse millonarios del YouTube ni nada por el estilo, sino que primero pues Mayela Laguna estaba en un momento vulnerable, estaba involucrada en un tema mediático, obviamente recibiendo ataques públicos, por otra parte pues también quizás siendo defendida públicamente, en pocas palabras en medio de una batalla legal que era desgastante, una batalla mediática. Luego también tenemos que obviamente era un caso que tenía exposición, porque sí, ¿de qué serviría que le ayudaran simplemente a la persona que vende tacos en la calle y que nadie la conoce ni la va a conocer después de eso? Sino que este caso, además de lo que se mencionaba en programas de televisión, también incluía programas de espectáculos, youtubers, redes sociales, que el mundo de los espectáculos estaba hablando de la situación. Así que lograr meterse ahí significaba acceder a una vitrina pública, gratuita, y que les daría mucha visibilidad. Luego, como tercer punto que podríamos identificar aquí, sería que la comunidad que opinaba sobre este caso estaba dividida. Había bandos, había rencillas, desconfianza. Un entorno adecuado para sembrar más caos y presentarse como los únicos confiables. Por último, lógicamente lo más importante, que el hecho de que se involucraran con Mayela Laguna, quien había formado parte de una familia muy reconocida en el mundo del espectáculo, es decir, la familia de los Pinal, pues esto, sin lugar a duda, les iba a adornar su farsa para sonar más importantes en el futuro. Y aquí es donde precisamente podremos responder a esa pregunta. ¿Cuál sería la idea principal? ¿A poco iban a ganar mucho dinero por ayudarle a Mayela, supuestamente, entre comillas? ¿O por los videos de YouTube? No, sino que se imaginan ese escenario. ¿Qué habría pasado si estos falsos chochologos hubieran seguido manejando el caso de Mayela Laguna? ¿Se imaginan? Y que Mayela Laguna siguiera siendo manejada por ellos. ¿Se imaginan el fraude emocional y económico que habría podido construir? Suponiendo, ¿no?, que el caso de Mayela Laguna hubiera llegado a un acuerdo, y en ese caso en el que esos personajes buscaban figurar, buscaban atravesarse en las cámaras para que los medios de comunicación pensaran que eran realmente los abogados que estaban llevando el caso, entonces podrían decir, claro, nosotros somos los que le resolvimos el caso a Mayela Laguna, gracias a nosotros llevamos su caso y mira qué bien terminó. ¿Se imaginan la fachada que se hubieran formado? Porque lógicamente no iba a quedar ahí.
no iba a quedar en que simplemente fuera más palabrería, más verborrea, no, sino que obviamente lo hubieran utilizado para buscar a nuevas víctimas. Habrían aparecido quizás en medios de comunicación masivos, en foros, en programas de YouTube con más alcance, algo así como lo que hacía una Marifer Centeno, presumiendo su supuesto caso de éxito, en el que dirían: sí, es que nosotros logramos hacer que se resolviera a favor el caso de Mayela Laguna, y de esta manera buscar atraer a personas desesperadas, frágiles, que depositaran su confianza y sobre todo su dinero en manos de farsantes profesionales. Sí, es decir, únicamente les hubiera bastado esa que podríamos verla como una pequeña victoria, pero que lógicamente por el peso mediático que tenía, sería una batalla gigantesca ganada, y casi se presentarían, yo creo que como los gurús intocables, que dirían: claro, es que tenemos muchísimos conocidos, muchísimos contactos, a tal grado que le pudimos resolver el caso a Mayela Laguna. Sí, únicamente convertir ese caso humano en una carta de presentación para seguir estafando a más y más personas. Por eso es que el caso de Mayela Laguna, y en especial el poder tener control emocional sobre Mayela, era tan importante para ellos. Por eso es la necesidad de aislarla, de asustarla, de quebrarla y de hacerla depender emocionalmente de ellos a cualquier costo. Obviamente no era por una cuestión de compasión o de buscar ayudarla, sino el único propósito de convertir el dolor ajeno y la desesperación en un trampolín hacia el poder y más víctimas. Así que ¿se imaginan? Entonces pues no solamente serían pasar como sociólogos, sino que también como los superabogados que México estaba esperando, y buscarían que quedara claro, ¿no?, que ellos habían sido los salvadores de Mayela Laguna, y hoy estarían usando su nombre como trofeo, engañando a más personas, cobrando asesorías, inventando conexiones políticas. Así que este caso, que tiene que ver con la relación entre los chochólogos, que como lo hemos mencionado, ¿no?, esos viejillos locos, y el caso de Mayela Laguna, está muy interesante. Entonces, ¿qué mejor que se mi tía Mona, quien nos narre un poquito de esta historia, aprovechando que mi tía Simona, a quien de cariño le decimos Mona, logra tener una retención mucho más elevada que yo, ¿verdad? Así que vamos a escuchar un poco de la historia, y también si consideran que hay algún punto en específico del desarrollo de la historia, pues también es válido que lo dejen en los comentarios para que se corrija de ser necesario o que se amplíe. Entonces, ¿qué opinan acerca de esto? Déjenlo en los comentarios, dejen sus me gusta, compartan el video, y entonces los dejo con mi tía Mona. Ay, papacitos lindos, les habla su tía Mona y vengo hoy por encargo directo de mi adorado sobrino el gran Master Gorila, que me dijo con esa voz sabia que solo él tiene: tía, tienes que contarles lo que ha pasado porque no es cualquier historia, es una lección de vida que no podemos dejar que se borre en el olvido, y aquí estoy, cumpliendo su petición porque lo que vamos a platicar no es invento, no es chisme barato, es una verdad cruda, dolorosa pero necesaria de ser contada. Hoy vamos a destapar un engaño que parecía imposible, hoy vamos a mirar de frente a esos que se disfrazaron de salvadores y que resultaron ser los peores depredadores emocionales que uno puede cruzarse en la vida. La historia que hoy vamos a desentrañar no es una simple anécdota en el vasto océano de Internet. No es un pleito pasajero ni un conflicto sin consecuencias reales. Es una herida abierta en el tejido emocional de decenas de personas. Una herida que empezó no con un grito, sino con un susurro. Con una sonrisa falsa. Con una promesa de comprensión en los peores momentos de vulnerabilidad. Dicen que el peor enemigo no es aquel que se planta frente a ti con las armas visibles, sino aquel que primero te ofrece su hombro para llorar. El que se acerca disfrazado de aliado, de amigo, de salvador. El que estudia tus heridas no para curarlas, sino para convertirlas en puntos de control. Esta es una historia que parece sacada de una pesadilla, pero que fue tan real que no solo arruinó reputaciones públicas, no solo desmoronó procesos legales delicados, sino que también impactó profundamente en la salud emocional de víctimas. Algunas de ellas, tan indefensas como un niño en medio de un campo de batalla. Lo que ocurrió con Mayela Laguna y los falsos sociólogos del canal Va que Va es un caso de manipulación emocional tan refinada y peligrosa que merece ser analizado con lupa. Porque no estamos hablando de simples mentiras.
Estamos hablando de estrategias meticulosas de captura psicológica, de anulación de la voluntad, de destrucción sistemática de la percepción de la realidad. No todo lo que ves en YouTube es entretenimiento. A veces es una trampa. A veces, lo que parece ser contenido inocente es en realidad la fachada de operaciones de manipulación encubierta. Proyectos de control emocional que arrasan con la dignidad, la autonomía y hasta la identidad de las personas. Y hoy vamos a caminar juntos por ese laberinto. Vamos a descifrar las tácticas, los perfiles psicológicos, los mecanismos de abuso y la devastación que dejaron a su paso. No será una narración cómoda. No será una historia de fácil digestión. Será un espejo incómodo que nos obligará a mirar de frente cómo, en cualquier momento, cualquiera puede ser atrapado si baja la guardia. Esta es la historia de Mayela Laguna. Su encuentro con los falsos sociólogos de Va que Va. Y la red de manipulación emocional que puso en jaque no solo la credibilidad de figuras públicas, sino la salud mental y la vida entera de múltiples personas. Prepárate. Porque lo que vas a escuchar no se olvidará fácilmente. No solo será una historia contada. Será una advertencia viva. Una advertencia que, si decides escucharla hasta el final, puede marcar la diferencia entre ser libre o ser manipulado. En el mundo de la manipulación emocional no existe el azar. Los depredadores no atacan en cualquier momento. Eligen la grieta perfecta. Esperan el instante preciso en el que la presa está más frágil, más expuesta, más desesperada por creer en alguien que le ofrezca esperanza. Eso fue exactamente lo que ocurrió en el caso de Mayela Laguna. El momento no pudo ser más propicio para quienes sabían detectar vulnerabilidades humanas como sabuesos expertos. Mayela se encontraba atravesando una tormenta perfecta de dolor y desestructuración emocional. Había perdido a sus padres. Se había quedado sola con un hijo pequeño en medio de un conflicto mediático brutal. Había recibido un resultado de ADN que no solo desmoronaba su proyecto de vida, sino que además la exponía públicamente al escarnio, la burla y la sospecha. A su alrededor, las voces de apoyo que antes la alentaban comenzaron a desaparecer. Y en su lugar emergieron las voces del juicio, la condena y el rechazo. Su mundo emocional colapsaba en silencio. Una mezcla letal de tristeza, culpa, miedo e incertidumbre la envolvía día y noche. De forma casi inevitable, su cerebro, en busca desesperada de seguridad y de aliados, se volvía más susceptible a confiar en quienes supieran presentarse como salvadores. Es importante entender que en este tipo de contextos la mente humana tiende a bajar sus mecanismos de defensa críticos. El cerebro prioriza la supervivencia emocional sobre el análisis racional. Y eso fue lo que los falsos sociólogos supieron aprovechar de manera magistral. Se acercaron disfrazados de lo que Mayela más necesitaba en ese instante: empatía, comprensión, protección. Se presentaron como figuras de experiencia y sabiduría. Sociólogos, psicólogos, abogados. Personas de edad avanzada que inspiraban confianza automática por simple asociación cultural. La narrativa era perfecta. Ellos también habían perdido a seres queridos. Ellos también sabían lo que era ser víctimas de injusticias. Ellos también eran incomprendidos y atacados por luchar por la verdad. La empatía que mostraban no era genuina. Era una estrategia quirúrgica diseñada para abrir puertas emocionales. Puertas que en otras circunstancias habrían permanecido cerradas, pero que en ese momento estaban abiertas de par en par debido al dolor y la desesperanza. Así fue como sembraron su semilla. No a través de la violencia abierta. No mediante amenazas iniciales. Sino con caricias psicológicas. Con discursos de apoyo. Con promesas de lealtad eterna. El depredador emocional no caza corriendo detrás de su presa. Caza acercándose con la sonrisa más cálida que su víctima ha visto en meses. Lo que ocurrió en esos días fue un proceso de captura emocional sumamente calculado. Un proceso que, para quienes conocemos el funcionamiento de las dinámicas de abuso narcisista, es tan predecible como aterrador. La vulnerabilidad emocional de Mayela no fue un accidente que los falsos sociólogos acompañaron.
Fue una oportunidad que ellos detectaron, explotaron y utilizaron para construir su entramado de control. Así empezó todo. No con violencia. No con amenazas. Sino con abrazos, palabras dulces y falsas promesas de protección. Pero como veremos a continuación, esa aparente bondad era solo el primer paso de una estrategia mucho más oscura y devastadora. Una trampa bien construida nunca parece una trampa. Cuando la víctima cae, no escucha el chasquido de una trampa de hierro cerrándose. Escucha palabras de apoyo. Siente calor humano. Experimenta lo que su mente en crisis más anhela, la ilusión de un refugio seguro. Eso fue lo que Mayela Laguna vivió. Y lo que tantas otras víctimas también experimentaron en sus propios procesos de captura emocional. La trampa que le tendieron los falsos sociólogos fue construida con materiales que ninguna mente vulnerable podría detectar como peligrosos. Se trató de una estructura basada en estrategias de manipulación avanzadas. Estrategias tan sutiles que solo después de meses de abuso la víctima empieza a reconocer que ha sido enjaulada sin siquiera sentir los barrotes cerrándose. Primero vino la sobreprotección disfrazada de asesoría experta. Le decían que no debía salir a hablar, que debía ocultarse, que todo el mundo estaba en su contra, que había un peligro real e inminente sobre ella y su hijo. Esta técnica se conoce como aislamiento inducido. Consiste en cortar progresivamente los lazos con el entorno para que la víctima dependa exclusivamente de los agresores para interpretar la realidad. Cuando una persona vulnerable pierde su conexión con otras fuentes de información y apoyo, su percepción del mundo se distorsiona peligrosamente. Y comienza a aceptar como verdad cualquier cosa que sus nuevos guardianes le digan. Luego vino el bombardeo de miedo. Amenazas veladas de secuestro. Advertencias de que la iban a destruir. Noticias inventadas que aseguraban que ya había denuncias en su contra. Todo era diseñado para mantener a Mayela en un estado de hipervigilancia. De ansiedad permanente. De parálisis emocional. Un cerebro sometido al miedo constante pierde su capacidad de evaluar objetivamente las situaciones. Se vuelve obediente. Busca desesperadamente seguir las instrucciones de quien promete protección, aunque esas instrucciones sean absurdas o autodestructivas. Después llegó el gaslighting. Esa técnica psicológica perversa que consiste en negar la realidad de la víctima y hacerla dudar de su propia percepción. Le inventaban noticias falsas y luego se las desmentían diciendo que se habían equivocado. Este juego de construcción y destrucción de certezas la sumía en un estado de confusión tan profundo que ya no confiaba en su propio criterio. Todo este proceso fue llevado con una precisión que recuerda a los patrones clásicos de abuso narcisista. El amor inicial, la protección exagerada, el aislamiento, el miedo, la confusión. Y finalmente, el sometimiento emocional completo. Lo más devastador de este tipo de trampas invisibles es que cuando la víctima empieza a darse cuenta de que algo anda mal, ya está tan atrapada psicológicamente que siente que no puede escapar. Porque cree que afuera hay un mundo hostil que la destruirá. Y que sus únicos aliados son, paradójicamente, sus agresores. Así funciona el círculo del abuso emocional. Un círculo que no se construye con cadenas visibles, sino con cadenas forjadas en el miedo, la culpa y la dependencia psicológica. La trampa invisible que atrapó a Mayela Laguna no fue una anomalía. Fue el resultado calculado de una serie de técnicas de manipulación emocional que, si no se detectan a tiempo, pueden devastar la vida de cualquiera. Por inteligente, por fuerte o por experimentado que sea. Y es aquí donde la historia empieza a descender aún más profundamente hacia el abismo. Porque una vez atrapada, la víctima deja de ser simplemente un objetivo. Y se convierte en un instrumento más dentro de la maquinaria destructiva de sus captores. En el siguiente punto veremos cómo, una vez atrapada, la violencia se transforma. Deja de ser invisible. Y se vuelve brutal, despiadada y abierta. Porque el amor falso siempre fue una farsa. Un disfraz para ocultar la verdadera naturaleza de los depredadores. Toda farsa tiene un límite. Toda máscara, por elaborada que sea, empieza a agrietarse cuando ya no puede sostener las exigencias de la realidad.
En la historia de Mayela Laguna, ese momento de revelación llegó con una mezcla de dolor, rabia y vergüenza. Porque cuando una víctima despierta y comprende que ha sido manipulada, el primer sentimiento no es el enojo hacia el agresor. Es la culpa hacia sí misma por haber confiado. El proceso de caída de la máscara comenzó cuando Mayela, después de semanas de aislamiento emocional, comenzó a retomar el contacto con la realidad. Volvió a escuchar programas de YouTube. Volvió a ver información que antes le había sido prohibida o distorsionada. Y entonces empezó a notar algo que hasta ese momento había estado cuidadosamente oculto. Descubrió que las amenazas que le habían hecho sobre secuestros y denuncias nunca existieron. Que las supuestas campañas de odio en su contra eran invenciones. Que los supuestos títulos de sociología y derecho que sus agresores exhibían eran falsos. Y que las asesorías legales que vendían no eran más que un mecanismo de extracción de dinero y control. Este despertar, en términos psicológicos, representa un fenómeno conocido como ruptura del gaslighting. Un proceso brutal y doloroso en el que la mente de la víctima debe reconstruir toda su narrativa de los hechos. Reconocer que las personas que creía salvadoras eran en realidad los arquitectos de su sufrimiento. Cuando la máscara cayó, lo que Mayela vio fue aterrador. No eran abuelitos entrañables luchando contra las injusticias. Eran depredadores emocionales. Personas profundamente trastornadas. Capaces de tejer redes de mentiras, miedo y destrucción con una frialdad escalofriante. La caída de la máscara no solo trajo a la luz las mentiras individuales. Reveló un patrón sistémico de abuso. Un modus operandi que no se había aplicado solo a Mayela, sino a muchas otras víctimas que también, poco a poco, empezaban a despertar de la misma pesadilla. Las víctimas se dieron cuenta de que habían sido utilizadas como escudos humanos. Que sus historias personales, sus tragedias más íntimas, habían sido explotadas para construir una narrativa falsa destinada a atraer más víctimas, más poder, más visibilidad pública. El dolor de esa revelación no puede subestimarse. Porque no solo implica la pérdida de la confianza en otros. Implica, sobre todo, la pérdida de la confianza en uno mismo. En la propia capacidad de juicio. En la propia percepción de la realidad. Y es ahí donde el daño psicológico es más profundo. Porque reconstruir la autoestima después de una manipulación de este calibre no es cuestión de semanas ni de simples palabras de aliento. Es un proceso largo y doloroso de reaprendizaje emocional. La caída de la máscara marcó el inicio de la resistencia. Pero también dejó claro algo mucho más perturbador. Los depredadores no se detendrían fácilmente. Y el daño que habían causado ya había dejado cicatrices profundas que tardarían mucho tiempo en sanar. En el siguiente punto veremos cómo esas cicatrices no fueron solo emocionales, sino que también involucraron daños concretos y sistemáticos contra la dignidad, la reputación y la vida de las víctimas. Especialmente contra aquellos que, como Mayela, se atrevieron a alzar la voz. El daño real no siempre se mide en golpes o en cicatrices visibles. A veces el daño más profundo es el que no se puede mostrar en fotografías. Es aquel que corroe desde adentro. Que desmantela la identidad. Que siembra desconfianza hacia el mundo y hacia uno mismo. Eso fue exactamente lo que dejaron tras de sí los falsos sociólogos de Bakeva. Un daño que trascendía la anécdota. Que iba mucho más allá de un conflicto de opiniones o de reputaciones públicas. El primer nivel de daño fue el emocional. Al manipular las emociones más profundas de sus víctimas. Al explotar sus traumas y sus duelos. Al usar su necesidad de apoyo como anzuelo para el control. Los falsos sociólogos generaron un tipo de herida psicológica que en psicología clínica se denomina trauma complejo. El trauma complejo ocurre cuando una persona es sometida a situaciones prolongadas de manipulación, miedo y despersonalización. No es un solo evento el que hiere. Es el goteo constante de control y abuso. Hasta que la mente se fragmenta en un intento desesperado por sobrevivir. En este caso, las víctimas comenzaron a mostrar signos claros de trauma post-manipulación. Ansiedad crónica. Pesadillas. Miedo irracional a ser perseguidos. Desconfianza absoluta hacia nuevas relaciones.
y una profunda sensación de humillación interna difícil de poner en palabras. El segundo nivel de daño fue el reputacional. Mayela Laguna no solo tuvo que enfrentar el estigma de su situación personal previa, sino que además fue blanco de una campaña de desprestigio brutal. Se lanzaron contra ella acusaciones falsas, historias inventadas, difamaciones diseñadas estratégicamente para destruir cualquier resto de credibilidad que aún conservara ante la opinión pública. Este tipo de daño es particularmente destructivo, porque en una era donde la reputación pública define muchas oportunidades laborales, sociales y personales, la destrucción de la imagen pública equivale muchas veces a la destrucción del proyecto de vida. El tercer nivel de daño fue el legal. Los falsos sociólogos no se limitaron a insultar o difamar. Fueron más allá. Utilizaron documentos falsos. Inventaron procesos judiciales inexistentes. Amenazaron con demandas que jamás existieron. Todo ello para mantener a las víctimas en un estado constante de miedo legal y paralización emocional. Desde el punto de vista del análisis de comportamiento criminal, este tipo de accionar encaja en lo que se conoce como violencia institucional simulada. El agresor se disfraza de autoridad legítima. Usa la apariencia de procesos legales para intimidar y controlar, a pesar de que no posee ninguna legitimidad real. Finalmente, el daño más atroz fue el que infligieron a los menores. Utilizaron a los hijos de las víctimas como armas de chantaje emocional. Inventaron historias sobre abandono, abuso y negligencia. Colocaron en el centro del huracán mediático a niños que deberían haber sido protegidos a toda costa. La utilización de menores en conflictos de adultos es una forma de violencia psicológica gravísima, porque expone a los niños a niveles de estrés emocional que su desarrollo cognitivo y afectivo no está preparado para soportar. Las secuelas de esta exposición pueden durar toda la vida, generando problemas de ansiedad, desconfianza y afectaciones profundas en la autoestima y en la construcción de relaciones futuras. El daño que dejaron estos falsos sociólogos no fue accidental. No fue un error de interpretación o un exceso de pasión. Fue un patrón sistemático. Una maquinaria de destrucción emocional, reputacional, legal y social, fríamente ejecutada contra personas que en muchos casos ya estaban heridas, y que por esa misma razón fueron más vulnerables al ataque. Una de las preguntas más inquietantes que surgen al conocer casos como el de Mayela Laguna y los falsos sociólogos es por qué, a pesar de la evidencia, siguen existiendo personas que caen en este tipo de redes. ¿Cómo es posible que, incluso después de que la máscara ha caído públicamente, haya quienes defiendan a los agresores o caigan en nuevas trampas construidas sobre las mismas técnicas? La respuesta no es simple, pero es profundamente reveladora sobre la naturaleza humana y sobre las vulnerabilidades psicológicas que todos, en mayor o menor medida, compartimos. En primer lugar, los manipuladores expertos entienden que la mente humana está diseñada para buscar atajos emocionales. Cuando una persona enfrenta una situación de dolor, confusión o miedo, su cerebro busca refugios rápidos. Busca certezas, aliados, figuras de autoridad que le prometan seguridad. Esta necesidad profunda de protección y pertenencia es parte de nuestra programación evolutiva. Los falsos sociólogos de Bakeva ofrecían eso. No ofrecían verdades incómodas ni procesos dolorosos de sanación. Ofrecían respuestas rápidas, enemigos claros, consuelo inmediato. Y para una mente herida, esa oferta resulta casi irresistible. En segundo lugar, existe un fenómeno psicológico conocido como disonancia cognitiva. Cuando una persona ya ha invertido tiempo, emociones y confianza en alguien, reconocer que ha sido engañada genera un dolor interno tan grande que muchas veces prefiere seguir creyendo la mentira. Aceptar la verdad significaría aceptar que fue utilizada, que fue cómplice involuntaria de su propia destrucción. Y esa es una carga demasiado pesada para el ego humano. Por eso muchos seguidores de estos manipuladores, incluso cuando se enfrentan a pruebas claras de sus mentiras y abusos, prefieren racionalizar. Prefieren pensar que todo es una conspiración en su contra, o que en el fondo sus intenciones eran buenas. Es más fácil proteger la imagen del Salvador que enfrentar la cruda realidad de haber sido víctima.
En tercer lugar, los manipuladores profesionales saben utilizar el miedo y la culpa como herramientas de control post-ruptura. Amenazan con revelar secretos, con destruir reputaciones, con inventar acusaciones, con dañar a seres queridos. Y para muchas víctimas, la idea de enfrentar ese nuevo ataque resulta más aterradora que seguir soportando la manipulación. Además, en contextos como YouTube y las redes sociales, donde la información circula de manera rápida y desordenada, los manipuladores encuentran terreno fértil para sembrar dudas. Utilizan la sobrecarga de información para relativizar la verdad, para desacreditar a las víctimas, para presentarse como mártires perseguidos. Y en un entorno donde el ruido es constante, muchas personas terminan desconfiando de todo y de todos, incluidas las verdaderas víctimas. Finalmente, existe un factor más oscuro pero igualmente real. La fascinación que algunas personas sienten por los conflictos, las conspiraciones y las narrativas de héroes y villanos. Para ciertos perfiles psicológicos, el drama es adictivo. Y en ese drama, los manipuladores saben cómo posicionarse como protagonistas imprescindibles, como los únicos que conocen la verdad, como los elegidos para liderar una supuesta batalla contra enemigos invisibles. Por todas estas razones, la manipulación emocional sigue funcionando. Incluso cuando las máscaras caen. Incluso cuando las heridas son evidentes. Incluso cuando las víctimas alzan la voz con toda su fuerza. Porque la lucha contra la manipulación no es solo una batalla contra los agresores externos. Es una batalla interna. Una batalla contra nuestras propias necesidades emocionales más profundas. Contra nuestro deseo de pertenecer, de ser salvados, de encontrar sentido en medio del caos. Fuego capítulo 6, la resistencia nace. Pero Mayela no se quedó caída. Ni Ponchote, ni Mr. Doctor, ni muchos otros que, poco a poco, entendieron que el silencio solo alimenta al monstruo. Se organizaron. Crearon grupos de apoyo. Documentaron pruebas. Interpusieron denuncias. Y sobre todo, hablaron. Hablaron para que ningún otro cayera en las mismas redes. Hablaron para que la verdad rompiera el hechizo de la manipulación. Hoy, esa lucha sigue. Y cada palabra pronunciada, cada evidencia mostrada, cada denuncia levantada, es un golpe más contra la tiranía de la mentira. Romper el ciclo de la manipulación emocional no es una cuestión de fuerza de voluntad. No basta con darse cuenta de la traición para sanar automáticamente. La verdadera reconstrucción emocional es un proceso lento, doloroso y lleno de obstáculos internos. En el caso de Mayela Laguna, romper el ciclo implicó mucho más que denunciar públicamente a sus agresores. Implicó enfrentarse a una de las batallas más difíciles que puede librar cualquier ser humano. La batalla contra su propia programación emocional. Contra las heridas invisibles que los falsos sociólogos habían dejado sembradas en su mente. El primer paso para romper el ciclo fue el más doloroso de todos. Aceptar la magnitud del daño. Reconocer que había sido víctima de una manipulación sistemática. Sin justificaciones. Sin excusas. Sin minimizar los hechos para proteger su orgullo o su necesidad de creer en la bondad de quienes la habían traicionado. Aceptar que fue utilizada no significó rendirse a la culpa. Significó recuperar su poder. Porque mientras la víctima siga creyendo que fue su culpa caer, el manipulador sigue teniendo control sobre su mente. Liberarse de esa culpa irracional fue el primer acto de resistencia real. El segundo paso fue reconectar con la verdad objetiva. En situaciones de gaslighting prolongado, la percepción de la víctima sobre lo que es real y lo que no es real se distorsiona profundamente. Mayela tuvo que reconstruir su mapa interno de la realidad. No basándose en lo que otros le decían, sino basándose en hechos verificables, en pruebas documentadas, en su propia capacidad de análisis crítico que había sido sistemáticamente debilitada durante meses. Este proceso es similar al que atraviesan las víctimas de sectas destructivas cuando intentan reintegrarse a la vida normal. El cerebro necesita reaprender a confiar en su propio juicio. Necesita reaprender a distinguir entre lo que siente y lo que es cierto.
Porque durante demasiado tiempo ambos elementos estuvieron mezclados y manipulados por fuerzas externas. El tercer paso fue recuperar el control sobre su propia narrativa. Durante el tiempo que estuvo bajo el control de los falsos sociólogos, Mayela no era dueña de su historia. Otros hablaban por ella. Otros interpretaban su vida. Otros decidían quién era y qué había hecho. Recuperar su voz significó empezar a contar su propia versión. No para convencer a los demás, sino para liberarse a sí misma de la prisión narrativa que le habían impuesto. Cuando una víctima recupera el derecho a nombrar su experiencia. Cuando puede decir esta es mi verdad, aunque a otros les incomode. Da un paso fundamental hacia la sanación. Finalmente, romper el ciclo implicó reconstruir vínculos sanos. No fue un proceso rápido ni sencillo. Después de una manipulación tan intensa, la confianza en los demás queda profundamente dañada. Pero el ser humano necesita vínculos para sanar. Necesita construir relaciones basadas en el respeto mutuo, la autenticidad y la empatía genuina. Mayela, como todas las víctimas de abuso emocional, tuvo que aprender a identificar señales tempranas de manipulación en nuevas relaciones. A proteger sus límites sin aislarse. A confiar de manera gradual y consciente. No desde la necesidad desesperada, sino desde la fortaleza interna. Romper el ciclo no significa no volver a ser vulnerable. Significa ser vulnerable con sabiduría, con conciencia, con la capacidad de retirarse a tiempo cuando algo no es congruente con el respeto propio. El camino de recuperación no es lineal. Hay retrocesos, dudas, recaídas emocionales. Pero cada paso dado en conciencia, cada límite establecido, cada verdad pronunciada con valentía, es una piedra más en la construcción de una vida libre de manipulación. La historia de Mayela Laguna no es solo un relato de horror. Es también un testimonio de resistencia, de dignidad, y de la inmensa capacidad humana para reconstruirse incluso después de haber sido desmantelada emocionalmente hasta sus cimientos más profundos. La historia de Mayela Laguna no puede ser vista solo como un caso aislado. Sería un error limitar su experiencia a un escándalo pasajero en el mundo de YouTube. Porque lo que ella vivió es un espejo de lo que cualquier persona, en cualquier momento de vulnerabilidad, puede enfrentar si no reconoce las señales del abuso emocional a tiempo. La advertencia que deja esta historia es clara y urgente. La manipulación no siempre se presenta con gritos. A veces llega envuelta en palabras dulces, en rostros amables, en promesas de apoyo incondicional. Los manipuladores emocionales no buscan necesariamente a los ingenuos. Buscan a los vulnerables. A los que están atravesando momentos de crisis. A los que han perdido sus redes de apoyo. A los que necesitan creer en algo o en alguien para sostenerse un día más. Cualquiera puede ser vulnerable si las circunstancias son las adecuadas. El dolor, la pérdida, la injusticia, el miedo. Todas estas emociones abren brechas en nuestras defensas naturales. Y son esas brechas las que los depredadores emocionales saben detectar mejor que nadie. Por eso la primera gran lección es desconfiar de los salvadores que llegan sin ser llamados. De aquellos que se autoproclaman expertos. Que exigen lealtad absoluta. Que siembran miedo hacia los demás mientras se presentan como la única fuente segura de verdad y protección. La segunda lección es entender que el respeto genuino nunca se impone. Nunca exige aislamiento. Nunca pide sacrificios irracionales. El verdadero apoyo fortalece la autonomía. No la destruye. El verdadero aliado te acompaña mientras sanas. No te encierra en una jaula de miedo y dependencia. La tercera lección es que cuando las voces de alerta suenan, cuando algo no encaja, cuando alguien intenta controlar tu narrativa, tus relaciones o tus emociones, es necesario detenerse, respirar y analizar con frialdad lo que está ocurriendo. El instinto de supervivencia emocional puede salvarte si aprendes a escucharlo. No todo lo que genera consuelo inmediato es bueno. Y no todo lo que incomoda al principio es malo. La verdad, muchas veces, incomoda más que la mentira que queremos creer.
Finalmente, esta historia nos recuerda algo fundamental. La resiliencia no consiste en no ser herido. Consiste en decidir qué hacer con las heridas. Mayela Laguna, a pesar de todo el dolor, eligió hablar. Eligió romper el silencio. Eligió exponerse una vez más no para ganar simpatía, sino para evitar que otros cayeran en la misma trampa. Su valentía no borra el daño que sufrió, pero transforma ese daño en una advertencia viva. En una bandera que hoy ondea como un recordatorio para todos. La manipulación emocional es real. Es devastadora. Y puede tocar a cualquiera. Pero también es cierto que la verdad, dicha a tiempo y con valor, tiene el poder de desmantelar incluso las mentiras más bien construidas. Tiene el poder de liberar, de sanar, y de impedir que los falsos salvadores sigan cobrando nuevas víctimas. Hoy, esta advertencia queda sembrada. Que quien tenga oídos para escuchar, escuche. Y que quien tenga heridas sin sanar, sepa que aún es posible reconstruirse. Pero siempre con la verdad como guía. Y nunca más desde la ilusión de falsos salvadores. El arma más peligrosa no siempre es la visible. A veces, la guerra más devastadora se libra en silencio. Sin balas. Sin explosiones. Pero dejando a su paso mentes desmanteladas, vidas rotas y dignidades aplastadas. Eso fue exactamente lo que ejecutaron los falsos sociólogos de Ba. Una operación de guerra psicológica. Meticulosamente diseñada para quebrar a sus víctimas desde adentro. Sin necesidad de levantar una sola mano. Solo usando la manipulación como su proyectil más letal. El primer paso en su estrategia era la generación del miedo. No amenazas directas que pudieran ser fácilmente denunciadas. No. Ellos manejaban el arte de la amenaza velada. Sugerencias insidiosas de secuestros inminentes. Advertencias de denuncias falsas ya supuestamente preparadas. Sugerencias de persecuciones legales que jamás existieron. Cada palabra no era una afirmación categórica. Era una insinuación diseñada para instalar una semilla en la mente de la víctima. Una semilla que crecería como una enredadera venenosa. Hasta que todo su mundo estuviera cubierto por el terror y la paranoia. Una vez instaurado el miedo, el siguiente movimiento era el aislamiento. Una técnica clásica de coerción emocional. Los falsos sociólogos sembraban dudas sistemáticas sobre todos los vínculos afectivos de la víctima. Amigos, familiares, aliados de toda la vida. Nadie era confiable excepto ellos. Ellos se presentaban como el único refugio seguro en medio de un mar de supuestos traidores y enemigos ocultos. El aislamiento no era inmediato. Era progresivo. Como gotas de veneno que caen lentamente en un vaso de agua limpia. Hasta contaminarlo por completo. Luego venía la confusión mental. El bombardeo de información contradictoria. Mentían abiertamente. Y cuando la víctima comenzaba a reaccionar o a sospechar, se corregían con una falsa humildad, sembrando aún más inseguridad en el criterio de sus víctimas. La confusión era alimentada día y noche. Mensajes interminables. Llamadas en la madrugada. Bombardeos de información caótica. Todo diseñado para impedir el descanso mental. Para erosionar la capacidad de pensamiento crítico. Para mantener a la víctima en un estado de vulnerabilidad constante donde el cansancio era tan grande que la resistencia emocional se hacía prácticamente imposible. Finalmente, cuando la víctima estaba suficientemente debilitada, llegaba la aniquilación emocional. Aquí ya no había pretensión de amabilidad. Los falsos sociólogos desplegaban su verdadera cara. Acusaciones infundadas. Humillaciones públicas. Difamaciones masivas en redes sociales. Todo era válido en esta fase final. Su único objetivo era uno: romper la voluntad de sus víctimas. Convertir a personas fuertes, independientes y pensantes en marionetas quebradas por el miedo, la culpa y la desesperanza. Este ciclo de guerra psicológica no fue improvisado. Fue ejecutado con un conocimiento instintivo de los mecanismos más oscuros de la mente humana.
Un conocimiento que, aunque quizás no formalmente académico, era terriblemente eficaz. Y en muchos casos, lo lograron. Lograron lo que todo abusador emocional anhela. Lograron quebrar almas. En toda guerra, incluso en las más sucias, existen líneas invisibles que no deben cruzarse. Reglas no escritas que apelan al último vestigio de humanidad que queda en los corazones más endurecidos. Pero los falsos sociólogos de Bakeva no solo cruzaron esas líneas. Las pulverizaron sin remordimiento alguno. La verdadera podredumbre de su estrategia quedó al descubierto cuando involucraron a los niños. Cuando dejaron de usar solamente a los adultos como piezas de su juego de manipulación. Y empezaron a utilizar a los más inocentes como armas de guerra emocional. Inventaron historias aberrantes. Afirmaron que hijos de sus víctimas, niños de apenas 4 años, eran víctimas de abandono. Que sufrían negligencias graves. Que incluso los pequeños, incapaces todavía de leer o manejar un teléfono, supuestamente les llamaban pidiendo ayuda desesperada. Nada de eso era real. Eran ficciones diseñadas para una audiencia hambrienta de morbo. Pero el daño que provocaron fue absolutamente real. Al inventar estos relatos, al difundirlos públicamente, no solo dañaron la imagen de los padres, no solo hirieron la dignidad de las víctimas adultas, dañaron la mente de esos menores. Los convirtieron en objetos de manipulación, en trofeos simbólicos usados para chantajear emocionalmente a los adultos que debían protegerlos. Desde la perspectiva legal, esto no se trata simplemente de difamación. Se trata de violencia simbólica contra menores. Una forma gravísima de abuso psicológico que en muchos países constituye un delito que puede ser perseguido penalmente. Un niño que es arrastrado a conflictos de adultos. Que es convertido en el centro de rumores públicos. Que es utilizado como herramienta para ejercer presión. Sufre una exposición emocional para la que su mente en desarrollo no está preparada. La infancia es un terreno sagrado. Es el tiempo donde se construye la confianza básica en el mundo. Y cuando esa confianza se ve traicionada indirectamente. Cuando el niño siente que es motivo de conflicto, de vergüenza o de agresión. Se siembran heridas que pueden durar toda la vida. Trastornos de ansiedad. Dificultades para confiar en otros. Problemas de autoestima. Fobias sociales. Depresión en la adolescencia o adultez. Todo eso son secuelas posibles cuando un menor es utilizado en dinámicas de violencia simbólica. El uso de los niños como munición en guerras de adultos revela algo muy claro sobre quienes lo hacen. Revela una corrupción moral absoluta. Una pérdida total de empatía. Un desprecio tan profundo por el otro, que ni siquiera la inocencia de un niño logra poner límites a su violencia. Los falsos sociólogos no solo mintieron sobre documentos. No solo falsificaron títulos. No solo usurparon profesiones. Se atrevieron a tocar lo más puro y vulnerable que existe. A los niños. Y esa transgresión no solo los condena moralmente. También los retrata en su dimensión más verdadera. No como abuelitos sabios que luchaban por la justicia, sino como depredadores emocionales capaces de todo por mantener el control. En el siguiente capítulo analizaremos más a fondo qué tipo de mente es capaz de llegar tan lejos. ¿Qué tipo de psicología sostiene a personas que cruzan todas las líneas del respeto humano sin titubear? ¿Y por qué es tan difícil para las víctimas reconocer a tiempo con qué clase de monstruos están lidiando? Para entender el horror que desataron los falsos sociólogos de Bakeva, es necesario mirar más allá de sus acciones. Debemos adentrarnos en su estructura mental, en las raíces profundas de su conducta, en los patrones psicológicos que hicieron posible tanta violencia emocional camuflada bajo sonrisas y falsas buenas intenciones. No estamos hablando de errores aislados. No estamos hablando de personas que simplemente se equivocaron o se dejaron llevar. Estamos hablando de perfiles psicológicos configurados para el engaño, el abuso y el control. El primer rasgo que emerge con absoluta claridad es el trastorno narcisista de la personalidad. Personas con este trastorno no son simplemente egocéntricas. Viven en un mundo donde ellos son el único centro legítimo de atención.
buscan desesperadamente admiración. Y no pueden tolerar críticas o rechazos sin reaccionar con rabia, desprecio o intentos de destrucción hacia quienes los confrontan. Para un narcisista, las otras personas no son individuos con derechos y sentimientos propios. Son extensiones de su propio ego. Objetos que existen para satisfacer sus necesidades emocionales de admiración y control. Pero en este caso no basta el narcisismo para explicar la magnitud del daño. Aquí se suma un segundo componente aún más grave. El trastorno antisocial de la personalidad, caracterizado por el desprecio absoluto hacia las normas sociales, por la tendencia sistemática a la mentira, por la incapacidad de sentir culpa o remordimiento tras causar daño a otros. La combinación de narcisismo y rasgos antisociales crea un perfil devastador. Personas que se sienten superiores a todos los demás, que consideran sus deseos más importantes que cualquier ley o derecho ajeno, y que no experimentan la más mínima culpa cuando destruyen vidas. A este perfil se añade un tercer elemento: la megalomanía. Un delirio de grandeza en el que se convencen a sí mismos de que son figuras heroicas, de que están llamados a realizar grandes misiones, de que su presencia es indispensable para salvar a otros o cambiar el mundo. Así justifican sus acciones. Así se protegen de cualquier reflexión moral. No son villanos en su mente. Son protagonistas incomprendidos de una historia épica inventada por ellos mismos. La carta de presentación de estos individuos no es la violencia directa. Es la manipulación fina, la falsa humildad, la adulación desmedida, la construcción de escenarios donde ellos siempre aparecen como sabios, mártires o salvadores. Y su conocimiento de los mecanismos del terror psicológico es instintivo. Saben que el miedo paraliza. Saben que el aislamiento debilita. Saben que la confusión mental hace a las personas dependientes. Saben que el cansancio emocional rompe las defensas más férreas. Y utilizan cada una de estas herramientas con precisión quirúrgica. Sin titubear. Sin remordimiento. Sin detenerse ante nada ni ante nadie. Cuando observamos este patrón, entendemos que quienes se cruzaron en su camino no tuvieron simplemente mala suerte. Fueron víctimas de un proyecto consciente de destrucción emocional. Una estrategia orquestada por mentes profundamente dañadas, pero peligrosamente funcionales en su objetivo de manipular y someter. Reconocer esta anatomía de la mente manipuladora es crucial, porque mientras sigamos creyendo que los monstruos deben tener rostro aterrador, seguiremos siendo presas fáciles de quienes esconden su corrupción tras rostros amables y discursos seductores. Cuando el enemigo no lleva uniforme. Cuando las armas no son visibles. Cuando la guerra se libra en la mente y en el alma. La resistencia se convierte en un acto de inteligencia emocional. En una estrategia de supervivencia tan vital como respirar. El caso de Mayela Laguna y todos los que cayeron en las redes de los falsos sociólogos no solo es una historia de horror. Es también una guía de supervivencia. Un mapa de advertencias que, si aprendemos a leer, puede salvarnos del naufragio emocional. La primera gran lección es esta: no confiar en la apariencia. El mal raramente se presenta como tal. No lleva capa negra ni rostro amenazante. Muchas veces sonríe. Usa palabras dulces. Se presenta como el amigo que entiende tu dolor. Como el aliado que te ofrece protección en tus peores momentos. La edad avanzada. La voz pausada. Las palabras amables. Nada de eso es garantía de bondad. La verdadera bondad se mide en los actos, no en las apariencias. La segunda lección es aún más crucial. Jamás aislarse. El aislamiento es el primer paso hacia el sometimiento. Cuando alguien te dice que desconfíes de todos, que solo él o ella merece tu lealtad. Cuando te invita a cortar lazos con amigos, familia o aliados. Lo que está construyendo no es una red de apoyo. Es una prisión invisible. El ser humano necesita vínculos para mantener su perspectiva. Para sostener su fuerza emocional. Quien te aísla te debilita. Quien te aleja de tus raíces afectivas prepara el terreno para controlarte.
La tercera lección es simple pero poderosa. Verificar todo. No basta con confiar en las palabras. No basta con suponer que alguien es honesto porque parece sincero. Todo título, toda historia, toda credencial debe ser verificada. La verdad no teme la revisión. La mentira exige fe ciega. Quien pide que creas sin comprobar. Quien se ofende cuando haces preguntas. Quien presiona para que aceptes sin investigar. Está escondiendo algo. Siempre. La cuarta lección es estratégica. No actuar bajo miedo. El miedo paraliza el pensamiento. Distorsiona la percepción. Nos vuelve vulnerables a aceptar soluciones rápidas y falsas. Una mente asustada busca desesperadamente consuelo. Y en ese estado, es capaz de entregar su libertad a cambio de una promesa vacía de protección. Nunca tomes decisiones importantes bajo el influjo del miedo. Nunca entregues tu confianza cuando tu mente está en llamas. La quinta lección es eminentemente práctica. Documentarlo todo. Cada mensaje. Cada llamada. Cada amenaza. Cada interacción sospechosa debe quedar registrada. No como un acto de paranoia, sino como un acto de autodefensa racional. La documentación no solo protege legalmente, también sirve como ancla a la realidad. Cuando el manipulador intente distorsionar tu memoria, tendrás pruebas tangibles para recordar la verdad. Y finalmente, la sexta lección. Jamás enfrentar solo al monstruo. La unión de víctimas fue lo que permitió exponer a los falsos sociólogos. Fue la fuerza colectiva la que derribó la fachada que tan cuidadosamente habían construido. Un solo individuo puede ser silenciado. Un grupo de voces unidas se convierte en un eco imposible de apagar. La resistencia emocional no es un acto aislado de heroísmo. Es un tejido colectivo. Una red de apoyo. Una comunidad que se niega a dejarse destruir. Hay algo que nunca debemos olvidar. Algo que esta historia nos obliga a recordar cada vez que bajamos la guardia frente a las apariencias. Los monstruos no siempre llevan máscaras horribles. No siempre llegan cubiertos de sombras. A veces, se presentan con sonrisas acogedoras. Con palabras amables. Con gestos que invitan a confiar. Con historias tristes que despiertan nuestra compasión más profunda. Eso fue lo que hicieron los falsos sociólogos de Bakeva. No llegaron imponiendo miedo. Llegaron ofreciendo consuelo. No llegaron exigiendo obediencia. Llegaron ofreciendo apoyo. No llegaron como depredadores evidentes. Llegaron como salvadores fabricados a la medida de las heridas de sus víctimas. Pero detrás de esa fachada, lo que operaba era el desprecio más absoluto por la dignidad humana. El arte de manipular, dividir y destruir. Convertido en una rutina. En un método. En un estilo de vida. Esta historia revela algo más profundo que una simple estafa emocional. Revela una verdad incómoda sobre la naturaleza humana. El mal más peligroso no es el que nos ataca de frente. Es el que se infiltra en nuestros vacíos. El que aprovecha nuestras heridas. El que se disfraza de respuesta a nuestras necesidades más profundas. Por eso, recordar esta historia no es solo un ejercicio de memoria. Es un acto de protección. Es una vacuna contra futuras manipulaciones. Es un faro encendido para quienes aún no han caído en las redes de otros falsos salvadores que esperan su oportunidad en las sombras. Gracias a la valentía de personas como Mayela Laguna, como Ponchote, como Mr. Doctor, como Rosalinda García, y como tantos otros que decidieron romper el silencio. Hoy conocemos los nombres. Hoy conocemos los métodos. Y sobre todo, hoy sabemos que no volveremos a caer tan fácilmente. Porque la advertencia ha sido sembrada. El mapa del abuso emocional ha sido dibujado. Y mientras haya quien recuerde esta historia, mientras haya quien enseñe estas lecciones a otros, los monstruos, por muy bien que sonrían, tendrán menos terreno para prosperar. Que esta historia no se olvide. Que sirva como escudo para proteger a quienes vendrán después. Que nos recuerde que, aunque el mal puede disfrazarse de bondad,
La verdad. Cuando se levanta sin miedo. Lo desnuda por completo. No ganaron ellos. Ganaron quienes se atrevieron a hablar. Ganaron quienes eligieron la verdad aunque doliera. Ganaron quienes, a pesar de todo, encendieron una luz en medio de la oscuridad. Y mientras esa luz permanezca viva, los monstruos no volverán a reinar en las sombras. ¡Ay, papacitos lindos! Esta historia que hoy hemos recorrido juntos no es solo un cuento triste para estremecer el alma. Es una advertencia grabada con sangre invisible en las paredes de nuestro corazón. Porque lo que pasó no se borra cerrando los ojos. Ni se cura fingiendo que nunca existió. No, papacitos. El daño fue real. El veneno fue real. Y las heridas también. Pero más real aún. Es la fuerza que nace cuando uno decide no callarse más. Cuando uno se planta firme. Cuando uno dice: hasta aquí llegó tu mentira. Hasta aquí llegó tu abuso. Hoy hemos visto cómo el mal no siempre llega disfrazado de fiera. A veces se viste de amigo. De apoyo. De comprensión. Y justamente por eso. Es mucho más peligroso. Porque uno le abre la puerta con la esperanza de encontrar alivio. Y termina encontrando su peor pesadilla. Pero también hoy hemos visto algo más grande todavía. Que la verdad, aunque tarde en llegar, cuando se presenta, limpia, ilumina y sana. Hoy le debemos una reverencia profunda a cada valiente que se atrevió a romper el silencio. Que prefirió cargar con el peso de la verdad antes que vivir arrodillado en la comodidad de la mentira. Que esta historia no se archive en el rincón del olvidado. Que se cuente. Que se enseñe. Que sirva de faro a quienes todavía caminan a ciegas buscando en el lugar equivocado el consuelo que merecen. Porque mientras mantengamos viva la memoria, mientras nos atrevamos a mirar de frente las heridas, mientras estemos dispuestos a encender aunque sea una lucecita pequeña en medio de la oscuridad, entonces sí, papacitos. Entonces sí, los monstruos jamás volverán a tener la última palabra. Con todo el amor y respeto, su tía Mona les deja esta reflexión de vida. Y me despido a nombre de mi adorado sobrino, el gran Master Gorila, que siempre me pide que venga a platicarles cuando algo realmente importante sucede. Él, con su inteligencia de otro mundo. Y yo, con mi corazón de madre vieja pero luchona. Les decimos hoy: gracias por acompañarnos en esta historia. Gracias por no darle la espalda a la verdad. Gracias por ser parte de los que eligen encender la luz y no alimentar la oscuridad. Hasta la próxima, papacitos lindos. Que Dios me los bendiga. Que la verdad los guíe. Y que nunca, nunca se dejen engañar por una sonrisa falsa. Hasta pronto.